Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Quiero compartirles que la Escuela de Psicología ha organizado lo que normalmente llamamos la Semana de Psicología. Es una serie de conferencias que su objetivo es hacer pues un reconocimiento a los psicólogos de todo nuestro país, porque el 20 de mayo, sé que hoy estamos festejando el Día del Maestro y una felicitación a todos, y curiosamente el 20 de mayo es el Día del Psicólogo. Normalmente, antes de que termine nuestro semestre, generamos una semana de conferencias. En este caso han sido conferencias virtuales que hemos tenido toda esta semana y se han realizado en diferentes plataformas. El día de hoy es un gusto cerrar esta semana de psicología con broche de oro, con esta conferencia que va hacia el área educativa, precisamente para festejar la apertura de la maestría en educación. Me gustaría presentarles y ceder la palabra a la maestra Adriana Romano para que ella, como coordinadora de la maestría en educación, haga la presentación de nuestro invitado. Muchas gracias, maestro Gerardo. Muy bien, pues voy a leer la semblanza curricular del doctor Luis Medina Velázquez. Él es licenciado en Pedagogía y en Ciencias de la Comunicación. Tiene una especialidad en Administración de Sistemas Educativos y de Capacitación, así como en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación por la Universidad Anáhuac. Es maestro y doctor en Educación por la Universidad Anáhuac y la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de licenciatura y posgrado en la Universidad Anáhuac y en la Universidad Iberoamericana, a cargo de las siguientes asignaturas: didáctica e innovación, capacitación y formación docente, evaluación educativa, tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. Actualmente es responsable del Centro Anáhuac de Investigación y Servicios Educativos, CAICE, coordinador académico de la Maestría en Educación. Ha dirigido diversos proyectos relacionados con el campo de la formación docente y el uso de la tecnología en organizaciones como Videonet, Smart, Aula 24 Horas, la Unión Nacional de Empresarios por la Tecnología en la Educación, Únete, Microsoft México, Televisa, entre otras. Ha sido asesor del sistema de telesecundaria en el estado de Quintana Roo en actividades de formación de supervisores escolares, jefes de sector y asesores técnico-pedagógicos. Ha asesorado también en procesos de diseño curricular a la red de colegios Semperaltius, una red internacional de colegios con más de 60 años de experiencia y presencia en 16 países alrededor del mundo. Bienvenido, doctor Luis. Muchísimas gracias. También nos acompaña María Fernanda Martínez Guzmán. Ella es alumna de octavo semestre de la licenciatura en Pedagogía Organizacional y Educativa, perteneciente a la Facultad de Educación. Cuenta con 2 diplomados en estimulación temprana y en competencias profesionales por la Universidad Anáhuac. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos de Pedagogía. Es miembro activo del programa de excelencia Vértice y fue parte de la compañía de danza folclórica de dicha universidad. Se desempeña como apoyo en el área psicopedagógica de OTK Playground y actualmente ayuda a diseñar planes terapéuticos a distancia para niños con dificultades de aprendizaje. Es egresada de la Academia Maddox y participó en el concurso de nuevos investigadores Milenio, categoría Sociología por la red de colegios Semperaltius, ganadora del 2º lugar de dicho concurso. Bienvenida, María Fernanda Martínez. Hola, muchísimo gusto a todos. Bien, damos inicio a la conferencia. Muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir mi presentación. Permítame un segundo y enseguida comenzamos. Bueno, me parece que ya la tenemos proyectada, ¿no es así? Así es, doctor. Ya perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Yo quisiera iniciar esta charla, primero que nada felicitando a todos aquellos profesionistas que nos dedicamos a la docencia, sobre todo por el gran reto que representa, al igual que los médicos en este momento que estamos viviendo en toda la República y a nivel mundial, de poder hacer frente a esta contingencia de salud. Porque así como los médicos, las enfermeras, el personal de salud
está enfrentando en primera línea el problema, los docentes lo estamos haciendo también desde nuestro campo profesional. Muchas felicidades a todos los profesores en este su día. Es por eso que la conferencia del día de hoy la hemos intitulado Innovación Docente, el reto ante la contingencia. Me voy a permitir a continuación platicar con ustedes los 4 grandes temas que vamos a abordar a lo largo de la conferencia, porque esto nos va a servir como una ruta, una guía para saber cuál es el camino que vamos a seguir a lo largo de esta charla. En primer lugar, hablaremos de lo que significa ser docente en el siglo XXI, los retos que tenemos los profesores. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de cómo la contingencia que estamos atravesando es un hecho histórico. En 100 años no había habido otra situación similar en el mundo. De la que se tiene memoria es justamente lo que pasaron en España, cuando la influenza también, la influenza española. Y en este caso vamos a hablar de cómo esta época de coronavirus, de COVID-19, está afectando los procesos educativos. En tercer lugar, vamos a hablar acerca de lo que es la innovación educativa, que es el centro de esta plática. Y vamos a hablar específicamente de lo que son los paisajes de aprendizaje, que es en particular una estrategia educativa que está teniendo mucho auge gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. Bueno, pues estos son los 4 aspectos de los que vamos a abordar a lo largo de esta charla. Al final de la misma, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas y con todo gusto abrimos los micrófonos en cuanto la moderadora nos lo indique. Bueno, pues para comenzar con la charla, me gustaría primero que nada reflexionar con todos los presentes lo que significa y la importancia que tiene ser docente. Todos sabemos y lo hemos escuchado en el lenguaje popular, ¿a quién le llamamos profesor? ¿A quién le llamamos, sobre todo, maestro? Le llamamos maestro a aquellas personas que se destacan, que se distinguen en su actividad o oficio, porque las consideramos sumamente profesionales en lo que hacen. Pero eso no significa ser maestro. Además, también tenemos la posibilidad de llamarle maestros a aquellos que tienen la virtud de no solamente tener el dominio del conocimiento en un campo del saber, sino que además son capaces de enseñárselo a otros. Por otro lado, tenemos también la idea, y más profunda aún, de que ser docente significa convertirnos en auténticos promotores del proceso de perfeccionamiento humano. Si nos ponemos a cuestionarnos qué es la educación, tendremos que llegar a la respuesta clave. La educación es un proceso de formación permanente que inicia desde que nacemos y acaba hasta que nos morimos. Y es gracias a la acción de los educadores que los seres humanos podemos llegar a concretar un proyecto de vida. En general, podemos decir que cualquier educador tiene 3 propósitos fundamentales. Sea que esté hablando yo de padres de familia, de docentes, capacitadores, etc. El primer propósito que debe cumplir todo educador es el ayudarle a la persona que está apoyando, a la persona que acompaña, a poder definir un proyecto de vida. Es decir, poder contestar las preguntas filosóficas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es el sentido de mi existencia? Esa labor de orientación es fundamental. El segundo propósito de la educación consiste básicamente en ayudarle a esta persona a desarrollar de manera integral y armónica todas y cada una de sus capacidades para que pueda alcanzar ese proyecto de vida y entonces de esta manera realizarse como ser humano. Dicen que los médicos, cuando se equivocan, a sus errores los entierran. Los periodistas, a sus errores, los publican en el periódico. Los abogados, a sus errores, los meten en la cárcel. En cambio, los docentes, los educadores, a nuestros errores, los multiplicamos. El médico echa a perder de uno en uno cuando comete un error. Los docentes
tenemos un impacto muy importante también, porque a nuestros errores los multiplicamos. De ahí la necesidad de hablar de la importancia de la labor docente y de la necesidad de profesionalizar y de especializar a aquella persona que va a estar al frente de un grupo. Y la tercera labor que no mencioné, el tercer ideal del docente, del educador, tendrá que ser ayudar a convertirse a los demás en aquellas personas que están llamadas a ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores profesionistas. Además, quisiera agregar una idea fundamental. Los educadores afectamos el futuro. Nosotros sembramos la semilla y acompañamos todo ese proceso de crecimiento para que después el árbol pueda dar frutos. En este sentido, debemos de vernos a nosotros mismos como verdaderos agentes de cambio. En otras palabras, en resumen, ¿qué significa ser docente? Significa ser un promotor auténtico del perfeccionamiento humano. La educación es un proceso humanizante. No somos simples instructores que impartimos asignaturas, sino deberíamos de vernos a nosotros mismos como auténticos modelos y guías de los demás, porque nosotros así también recibimos esa guía. Asumirse como docente, en resumen, voy cerrando, significa comprometernos a seguir un llamado que nos conduce a la donación generosa de nosotros mismos hacia los demás. Es un llamado de servicio. En este sentido, deberíamos de tomar en cuenta lo que es acerca de lo que habla la pedagogía del cuidado. La pedagogía del cuidado nos hace ser conscientes de que tenemos a nuestro cargo personas que están tratando de formarse para cumplir con un proyecto de vida y después poder impactar en la sociedad. La pedagogía del cuidado, llevada al campo de la docencia, implicaría comprometernos en cuidar al otro que tenemos a nuestro cargo, hasta de nosotros mismos, para que nosotros no podamos interferir en su propio desarrollo. De esta manera, al lograr que los otros se desarrollen, crezcan, se realicen como personas, de esa manera también nosotros logramos la autotrascendencia. Ahora bien, ¿quién es el docente? Antes que nada, los docentes somos personas que cometemos errores, tenemos aciertos, tenemos necesidades como cualquier otro profesionista y justamente en tiempos de coronavirus, pues se nos ha incrementado notablemente la carga de trabajo y nos hemos enfrentado a nuevos escenarios desconocidos. Hemos tenido que afrontar la tarea difícil de transformar nuestra práctica docente presencial ahora mediados a través de la tecnología para dedicarnos a la educación a distancia. Como formadores, siguiendo a Giraud, deberíamos de considerar al docente como un intelectual, porque al final somos padres intelectuales de nuestros alumnos. Trabajamos con ideas. Freeman nos habla del docente como un científico. La mejor manera de llegar a la verdad es a través de la ciencia. Y solamente logrando este trabajo de manera objetiva es como podemos formar a los profesionistas que el día de mañana van a sacar adelante a este país. También deberíamos de vernos como profesionales reflexivos que constantemente nos estamos cuestionando y autoevaluando para mejorar. Por supuesto, formándonos. Por otro lado, también deberíamos de vernos como estrategas. Como estrategas porque nos enfrentamos a la complejidad. De tal forma que un estratega es capaz de encontrar soluciones creativas a los problemas que se va enfrentando. ¿Por qué no decirlo? También actores políticos, técnicos, profesionales prácticos, artistas, porque así como los artistas que modelan el barro, nuestra tarea consiste en buena medida en tallar de alguna forma pues ese talento que tienen nuestros estudiantes para que brillen por sí mismos. Y en ese sentido, también somos humanistas. Nos preocupamos por el desarrollo auténtico del ser humano y el bien de la sociedad. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar artesanos morales, porque predicamos con el ejemplo.
Finalmente, no podemos dejar de señalar que somos parte de un gremio profesional. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la educación a lo largo de los siglos? Si vemos estas dos imágenes, nos vamos a dar cuenta de manera inmediata que la educación no se ha transformado lo suficiente. Prácticamente los salones de clases de antaño siguen siendo muy parecidos a los que tenemos en la actualidad. La educación tradicional y el docente que había hace 100 años, incluso me voy a atrever a decirlo, en la Edad Media, siguen siendo muy parecidos al que tenemos hoy día en nuestras aulas. Una educación magistrocéntrica, centrada en el que enseña, convirtiendo sus clases totalmente en conferencias completamente expositivas, nada interactivas, completamente unidireccionales. Clases completamente centradas en el aprendizaje de contenidos, en este sentido enciclopédicas. También donde lo que se privilegia antes que nada es la memoria y donde se concibe al alumno como un recipiente vacío que hay que llenar de datos. De hecho, en la Edad Media es cuando se acuña esta palabra alumno que yo ya he descartado de mi vocabulario, porque alumno viene de dos raíces, a y lumni. A, que significa sin o falta de, y lumni luz, el que no tiene luz propia. Así se consideraba en la Edad Media al estudiante. Y este tipo de educación encerraba al estudiante en 4 paredes y todo lo que se enseñaba y se aprendía en el aula, desafortunadamente no tenía nada que ver con lo que el alumno necesitaba, o mejor dicho, el estudiante necesitaba, para después salir al mundo y poder enfrentar los retos que iba a encontrar allá afuera. Una educación de alguna manera caracterizada por el autoritarismo, el castigo y la vigilancia, una disciplina punitiva, el control, y donde se quería formar a todos de la misma manera, la homogeneización. ¿Qué necesitamos hoy en día en la educación del siglo XXI y qué papel va a jugar este nuevo docente? Un docente que tiene que formarse para poder llegar a ser innovador. Pues tendría que cambiar la mirada de tal forma de que sus clases ya no fueran completamente centradas en él, en la enseñanza, sino en el aprendizaje, centradas en el alumno, en ese sentido paidocéntricas, donde en lugar de privilegiar el aprendizaje enciclopédico de datos, deberíamos de promover la autorrealización personal de cada estudiante que tenemos a nuestro cargo, donde en lugar de privilegiar la memoria, que no es mala, por supuesto hay que trabajarla, se privilegiase la capacidad autónoma del individuo para hacer frente por sí mismo a los retos que va a encontrar el día de mañana. Por otro lado, pensar en el alumno no como un recipiente vacío, sino más bien el estudiante como un actor reflexivo, cuya labor principal consiste en aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a resolver problemas. Es por eso que en unos momentos más, cuando les cede yo la palabra a un estudiante que me viene acompañando y que ya les presentaron, María Fernanda Martínez, ella nos va a presentar un producto elaborado por ella misma en colaboración con una compañera, que de alguna manera reflejan estos ideales de la educación del siglo XXI. La idea es que esta educación, en lugar de encerrar al alumno en 4 paredes, convierta al aula en un verdadero laboratorio de aprendizaje, donde la realidad entre por la ventana, sea analizada, sea estudiada por todos, sea comprendida, y de ahí surjan ideas para su solución. Esto también implica el transformar una educación que busque formar a todos de la misma manera, a una educación que busque la personalización del aprendizaje, donde se tomen en cuenta que nuestros estudiantes, cada uno tiene diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes estilos de aprendizaje, diferentes estrategias de aprendizaje, diferentes inteligencias, etc. Y pues bien, una educación que busque promover en el alumno la capacidad de autodeterminación. Esto significa la capacidad de elegir libremente
quién quiere llegar a ser, en qué persona se quiere convertir. En donde en lugar de castigar y premiar, utilicemos estrategias de disciplina formativa. Una disciplina en la cual el estudiante se autorregula de manera autónoma y no elige el camino correcto por recibir un premio y evitar un castigo, sino por propia convicción, porque sabe que eso es lo correcto y eso le va a hacer bien a él y a los demás. En síntesis, una educación que verdaderamente se convierta en un proceso humanizante en todo lo que significa esta palabra. Ahora bien, voy a permitirme compartir ahora un organizador gráfico que de alguna forma representa todo lo que les he mostrado. ¿Cómo habríamos de concebir la educación del siglo XXI? Todos sabemos que en esta interacción educativa siempre tenemos al docente y a los educandos, y siempre interactuando al servicio de los grandes fines educativos que ya mencionamos. Y que les recuerdo, el poder definir un proyecto de vida, poder desarrollar armónicamente todas las capacidades para alcanzar nuestro proyecto de vida y realizarnos como seres humanos, poner nuestros talentos al servicio de los demás. ¿Qué significa entonces ser docente? ¿Cuál es la tarea de enseñar? ¿Y qué significa ser estudiante? ¿Cuál es la tarea de aprender? En el centro de esta interacción educativa, lo que están son los aprendizajes que todos los sistemas educativos esperan que los ciudadanos de cualquier país se los lleven para su vida y para que los puedan formar para el trabajo y para los retos que van a enfrentar allá afuera, en el mundo real. Y donde también van a poder continuar aprendiendo permanentemente a lo largo de toda su vida. La tarea entonces de enseñar consistirá, por parte del profesor, en el siglo XXI, de plantear problemas, problematizar al estudiante, lo cual no significa meterle el pie para que se caiga, sino plantearle problemas del mundo real, abrir la ventana para que la realidad entre al aula, examinar dichos problemas, ayudarlo a investigar y guiarlo, provocarlo, animarlo, para que el estudiante entonces sea capaz de aprender a pensar, analizar todas estas problemáticas, evaluarlas, tomar decisiones, resignificar todo lo que ha aprendido y ser capaz de construir soluciones creativas e innovadoras a dichos problemas. ¿De qué nos vamos a valer los profesores para poder hacer frente a este reto? Por un lado tenemos los contenidos, que no son el centro del proceso educativo, son simplemente un medio más, que son indispensables, sí, pero no son el centro. Tenemos los métodos, las metodologías activas del aprendizaje, metodologías que enseñan a aprender, metodologías que enseñan a pensar, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, el método de casos, el aprendizaje visible que promueve Harvard, entre otras cosas, así como el uso de una serie de medios y recursos didácticos que estén a nuestro alcance, sean tecnológicos o no tecnológicos. Pueden ser los mismos que ya conocemos, los tradicionales, bien utilizados. Y por supuesto, la evaluación, la cual no debe ser vista de ninguna manera como un mecanismo administrativo para poner calificaciones. La evaluación entendida como un proceso formativo que me permite sacar una foto de la realidad. Y esa realidad es el aprendizaje del estudiante. Y poderle compartir esa fotografía al estudiante para que él cobre conciencia de qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué errores ha cometido y pueda definir qué es lo que tiene que mejorar para continuar aprendiendo. Y todo esto, si lo hacemos bien, vamos a contribuir al desarrollo de estas competencias que tanto escuchamos en el sistema educativo, competencias que se necesitan para enfrentar la vida y el trabajo. Y por supuesto el aprendizaje permanente. Competencias entendidas como un conjunto de conocimientos, habilidades intelectuales, destrezas físicas, actitudes y valores que nos permitan activar todos estos recursos cognitivos y emocionales para poder
resolver eficientemente y a la luz de la ética cualquier cosa que se nos presente en la vida. Y todo esto, pues no se queda al interior del contexto escolar, tiene que salir al mundo. Es por eso que la preparación que recibimos después tiene que verse impactada en el contexto social. En el marco de esta inauguración que nos están anunciando en la Universidad Anáhuac de Jalapa, quisiera expresar mi más sentido reconocimiento a las autoridades de la universidad por la idea tan fabulosa que han tenido de lanzar esta maestría en educación, la cual pues se compone de 8 trimestres a lo largo de los cuales se cursan diferentes asignaturas que van a preparar al futuro experto en educación para afrontar todos estos retos que estamos planteando. Asignaturas que tienen, por un lado, un aporte filosófico importante y ético, por otro lado, unas bases psicopedagógicas bien fundamentadas y un aspecto muy importante metodológico que nos va a permitir el día de mañana poder sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr estos ideales educativos de los que hemos estado hablando hace un momento. Pues bien, pasamos a nuestro segundo tema. Educación en tiempos del coronavirus. Pues ya hemos mencionado lo que significa ser docente, los retos que tenemos para transformar la educación tradicional a convertirla en una educación del siglo XXI, y ahora se nos ha presentado una complejidad más. Esta emergencia sanitaria. Si se dan cuenta, estamos haciendo historia. Esto el día de mañana se los vamos a contar a los que son jóvenes, a sus hijos y tal vez a sus nietos. La pregunta es, ¿qué vamos a decirles a nuestros hijos o a nuestros nietos acerca de cómo enfrentamos la contingencia y qué legado le dejamos a la sociedad? ¿Qué fuimos capaces de hacer para enfrentar estos retos? Naturalmente todos hemos vivido con pesar pues esta situación de aislamiento. Estamos preocupados por el impacto económico que todas estas medidas están trayendo en nuestro país. Sabemos que se está incrementando el desempleo. Pareciera que el escenario es oscuro porque al final pues esto nos llena de incertidumbre, de ambigüedad, de volatilidad, y no es un escenario simple, es bastante complejo. Sin embargo, gracias a la educación, al trabajo de todos nosotros y al compromiso de cada uno de nosotros como mexicanos, vamos a poder hacerle frente a este reto tan importante que tenemos. Y ya lo estamos viviendo, nos estamos adaptando. Lo cual no es fácil. Adaptarse implica transformarse, implica aprender en la adversidad, implica un proceso de resiliencia. Como ustedes saben, los psicólogos no me dejarán mentir, la resiliencia es una idea tomada de la física que se refiere a la capacidad que tiene un metal, que en el momento que se le aplica una fuerza que lo deforma, este metal es capaz de recobrar su estado original. Pues eso vamos a tener que ser capaces de hacer todos los ciudadanos del mundo. Podernos adaptar y podernos nuevamente transformar para enfrentar esta situación que tenemos enfrente. Y pues aquí estamos jugando tanto la sociedad, la familia y la escuela un papel muy importante. Si nos ponemos a pensar, y viendo todo lo que escuchamos en las noticias, pues México tiene muchas realidades, no tenemos un solo México, tenemos grandes ciudades, tenemos municipios pequeños, tenemos localidades, pueblos, incluso muy alejados de las ciudades. Y el reto no es sencillo, cada realidad necesita una solución diferente. Hemos podido constatar muestras de solidaridad de muchos mexicanos que han apoyado a aquellas personas que se quedan sin trabajo con algunas campañas de donación de despensas, además de otras actividades, muestras de reconocimiento a los médicos, aplausos afuera de los hospitales, pero desafortunadamente también hemos visto, tristemente,
procesos de discriminación, de violencia en contra del personal de salud, apatía y desconfianza de algunos miembros de la sociedad y, por qué no decirlo también, miedo y depresión en algunos otros. Esta pandemia pues ha obligado a los padres en convertirse en tutores de sus estudiantes, perdón, de sus hijos, tutores de sus hijos, no padres. Están sustituyendo la labor que hace o que hacía el profesor. Sobre todo estoy pensando en educación básica, preescolar, primaria. No necesariamente sucede lo mismo con secundaria y con media superior. Y por supuesto con la universidad tampoco. Sin embargo, estos padres que tienen hijos pequeños y que tienen que estar acompañándolos en este proceso de aprendizaje, en lo que termina el ciclo escolar, pues no disponen del tiempo suficiente para poderlos atender. Muchos de ellos están haciendo home office o tienen desafortunadamente que salir a la calle para ganarse el pan si es que se dedican al comercio o a alguna otra actividad. Tampoco están preparados para convertirse en tutores. De repente les llegan guías educativas de las escuelas de sus hijos y no saben cómo trabajar con ellos. Si a esto le sumamos el impacto emocional de estar encerrados, que ya comentábamos hace rato, de alguna manera también los niños no actúan o no trabajan de la misma forma con sus papás que con su maestro. Cuesta más trabajo darles clases en casa. Pues en buena medida porque hemos dejado, por ejemplo, que no se trabajen los hábitos que ya se habían ganado. Estoy refiriéndome a los niños pequeños sobre todo, de poder pararnos temprano, bañarnos, ponernos el uniforme y estar listos para la escuela. Muchas veces directamente de la cama a la clase. Entonces eso ha sido muy problemático. Y tampoco no habíamos tomado las medidas, porque nadie se lo esperaba, de promover estrategias de aprendizaje autónomo, de tal forma que el estudiante pudiera valerse por sí mismo sin necesidad del acompañamiento de los padres, o por lo menos de un acompañamiento no tan cercano. Y por otro lado, las escuelas, pues nos hemos enfrentado a la gran tarea, al gran reto, de transformar nuestras prácticas educativas presenciales ahora para trabajarlas a distancia. O sea, en muchas ocasiones sin contar con la infraestructura necesaria, sin la capacitación necesaria. Y justamente esto que nos ha tomado por sorpresa ha provocado también en buena medida que los profesores que no están preparados para enfrentar esto se han extralimitado, sin que sea necesariamente intencional, en el manejo de contenido, sobrecargando demasiado a los estudiantes y en lugar de utilizar nuevas metodologías didácticas, como las que vamos a revisar en un momento más, tratando de dar una clase virtual como se daría siendo presencial. Y por otro lado, con dificultades también para saber cómo evaluar, cómo adaptar esa evaluación cuando tenemos al estudiante frente a frente en comparación de cuando lo tenemos a distancia. Pues todo esto pues no nos deja más remedio que ser conscientes de la importancia y de la necesidad que tenemos todos de innovar. Naturalmente, todo esto nos ha caído por sorpresa, nos ha traído pues muchos desafíos y muchas veces no hemos tenido el tiempo suficiente para adaptarnos a estos desafíos. Sin embargo, siempre es importante preguntarnos, ¿qué vamos a ser capaces de dejar a las generaciones que siguen después de nosotros, después de esta pandemia? ¿Qué errores educativos estamos cometiendo? ¿Qué hemos aprendido de todas estas experiencias? ¿Cuáles fueron nuestras mejores prácticas? ¿Qué acciones tendremos que implementar para el regreso a clases? Y me refiero a las educativas. ¿Qué acciones tendremos que recuperar y no dejar perder ahora que regresemos a clases? ¿Y qué otras nuevas acciones necesitaremos? Son preguntas clave para poder hacer frente el día de mañana a futuras situaciones de emergencia. Pasamos a nuestro tercer tema. ¿Qué es la innovación educativa? La primera, voy a tratar de contestar esta pregunta con otra pregunta. ¿Es algo, innovar?
Mejor dicho, ¿qué es la innovación? Primero, innovar es algo que se ve por primera vez. La innovación es algo que se ve por primera vez. Y aquí tengo un ejemplo. Tenemos antes de 1908, pues la movilidad en las ciudades o los pueblos era por carretas tiradas por caballos, fuerza animal. Después del modelo T de Ford, 1908, la primera vez que apareció un carro conduciéndose por una ciudad, pues la gente quedó sorprendida, como ahora nos está sorprendiendo en pleno siglo XXI, el ver coches completamente autónomos que se manejan sin necesidad de que uno toque el volante. Así se pudo haber vivido la innovación a principios del siglo XX con esta aparición del automóvil. Pero realmente una innovación es algo que aparece por primera vez. Ahorita lo vamos a contestar. ¿Qué es la innovación? La introducción de un cambio que no modifica radicalmente la esencia de la realidad. Aquí tengo otro ejemplo. Es el mismo auto, pero con modificaciones. En el auto verde, que ya tiene una caja en la parte de atrás, tipo pick-up. Simplemente una modificación y ya no es un auto convencional, sino ahora es una pick-up. El otro descapotable y el último como lo conocimos en un inicio. ¿Cambio es sinónimo de innovación? ¿Qué es la innovación? La modificación de varios elementos ya existentes con el fin de transformar la esencia de la realidad. Regresando al ejemplo de los autos. Cuando estamos viendo estos coches tan modernos que tenemos hoy en día, que ahora no necesitan, bueno, más bien utilizan energías limpias en lugar de gasolina, que de alguna manera han contribuido a que mejoren su rendimiento, su eficiencia, evitan la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. ¿Eso significa la innovación? Seguimos preguntándonos. ¿Qué es la innovación? Innovación viene del prefijo in, que significa hacia adentro, algo que incorporamos a la realidad, y del el otro término, novus, novo, novare, que significa nuevo. En resumen, significa incorporar algo nuevo a una realidad que ya existía antes. Sin embargo, la innovación se puede percibir desde distintos puntos de vista. Los invito a analizar esta caricatura. Tómense un minuto. Obviamente aquí tenemos a un hombre de las cavernas que acaba de fabricar la primera rueda. Y todos los miembros de su tribu se están preguntando qué uso tendrá ese nuevo invento, qué uso tendrá esa innovación. La primera mujer, pues está imaginándose que la rueda puede serle a ella muy útil para moler trigo o moler semillas. El otro señor, con el taparrabos, se está imaginando la rueda con un uso lúdico, ¿no? La tercera mujer, pues lo está viendo nomás que la niña chiquita y le hacía así como un uso para montársela en una carretilla y poderla utilizar como rueda, como para lo que se inventó. Y el otro señor lo dejo sin explicación, se explica solo. ¿Para qué innovar? Tenemos otro ejemplo, la moda. En el momento que observamos estos vestuarios, desde mi punto de vista bastante estrafalarios, no creo que ninguna de las personas que está conectada con nosotros se animaría a ponerse alguno de estos para algún evento. Bueno, tal vez el primero no está tan feo. La pregunta es, ¿para qué innovar? El para qué de la innovación. ¿Simplemente para cambiar las formas de hacer las cosas? ¿Para ser diferentes a los demás? ¿Para crear tendencias? Son grandes preguntas que nos tenemos que hacer referidas a la innovación, y más cuando hablamos de innovación educativa. Finalmente, ¿para qué innovar? Tengo un ejemplo muy concreto que nos va a ayudar a entender la esencia de la innovación.
Este señor que tenemos ahí, en una fotografía en blanco y negro, es Pierre Leuden. Este señor fue un competidor olímpico que de alguna manera fue la persona que se reconoce que logró saltar esta disciplina del salto de altura, ejecutando una técnica que le llaman salto de tijera, la cual se ejecutaba de lado y pudo llegar a saltar hasta 1.92 metros de altura con esta técnica. Esto fue en la Olimpiada de París de 1924. Y así nadie había roto ese récord, absolutamente nadie. La técnica de salto de tijera de Pierre Leuden permaneció así hasta los años 60. Pero no fue sino hasta las Olimpiadas de México cuando Dick Fosbury, de Estados Unidos, transformó el salto de altura. ¿Cómo lo hizo? Cambiando la técnica. De tal forma que nadie se le hubiera ocurrido, o por lo menos a nadie se le ocurrió, durante varias décadas, que el salto o la técnica de salto de tijera no era la más eficiente. Fue Fosbury, de Estados Unidos, quien revoluciona este salto, incorporando una nueva técnica, saltando de espaldas, logrando superar de esta manera la marca mundial de 1.92 metros de altura por 2.24 con su nueva técnica. Entonces, seguramente ya nos estamos imaginando la respuesta de ¿para qué innovar? La respuesta es para mejorar. La innovación tiene como propósito fundamental la mejora. Y no necesariamente toda innovación trae consigo una mejora. Se intenta, su intención es la mejora. Una vez que ya se adopta la innovación y forma parte ya de la cultura de una institución y se mantiene así, justo porque realmente ha dado evidencia de que sirve para mejorar, esa es la innovación que necesitamos. Aquí tengo nuevamente un organizador gráfico que me permite comparar las diferencias entre 4 conceptos: cambio, mejora, innovación y reforma. Obviamente están en el contexto educativo. Un cambio se refiere simple y sencillamente a la sustitución de uno o más componentes educativos o procesos educativos en alguna situación o en algún sistema educativo que ya existía. Simplemente le cambiamos un componente o un proceso y no necesariamente el cambio trae como resultado una mejora. El cambio simplemente es una sustitución, donde reemplazo un elemento o un proceso por otro, aunque no necesariamente ese cambio me agrega algún valor. La mejora, como todos debemos suponer, implica también un cambio. Pero no todo cambio implica mejora, pero toda mejora sí implica cambio. La mejora, además de la sustitución de un componente o un proceso educativo, lo que trae consigo es el poder agregar valor, resolver un problema o satisfacer una necesidad. La innovación, por su parte, en lugar de sustituir un elemento o un proceso por otro, lo que hace es incorporar uno que no existía, un componente o un proceso que no existía. Y solamente, lo decíamos hace un momento, cuando se convierte en parte de la cultura institucional, podemos ya referirnos a la innovación en su sentido más profundo, más amplio, y donde gracias a la forma que tienen las instituciones de asegurar su permanencia, podemos lograr que agregue valor. Y la reforma, finalmente, es una transformación muchísimo más profunda, es una reestructuración del sistema educativo en su conjunto, donde la transformación es a gran escala, implica incluso hasta un cambio de paradigma. Y esto tiene que ver mucho con la forma en que se planea un sistema educativo. Algunos tipos de innovación, los tenemos aquí mencionados.
podemos encontrar innovaciones educativas a nivel de sistema educativo, a nivel de modelo educativo, a nivel del ambiente de aprendizaje, al nivel de los planes y programas de estudios, o incluso al nivel de la forma en que administramos una escuela. Ahí pueden observar los elementos que cada uno de estos niveles contempla. De tal forma que, dependiendo de cuál sea el elemento que vamos a transformar y vamos a incorporar de forma completamente nueva, ese elemento va a impactar en alguno de los ámbitos de la innovación educativa, los que están marcados en esta caja color café. Bien, finalmente llegamos al último tema, para después darle la palabra a María Fernanda, que nos presente su producto. Este último tema se refiere a una estrategia de aprendizaje que se conoce con el nombre de paisaje de aprendizaje. ¿Qué son los paisajes de aprendizaje? Los paisajes de aprendizaje son estrategias educativas que tienen la intención de flexibilizar y personalizar la forma en que planeamos una materia o una parte de ella. Estas estrategias se apoyan en mapas con diferentes rutas o itinerarios de aprendizaje. Ahorita voy a explicar qué es eso. La idea es que a través de distintos caminos, el alumno pueda llegar a alcanzar el objetivo de aprendizaje. En otras palabras, cuando planeamos una clase, el profesor define un solo camino para llegar al aprendizaje esperado. Los paisajes de aprendizaje no lo hacen así. Definen diferentes caminos alternativos y el alumno escoge por cuál camino ir para alcanzar el aprendizaje esperado. Resulta difícil, pero en un momento lo vamos a ver aterrizado de forma muy sencilla y práctica con la presentación de Fernanda. ¿Qué más son los paisajes? La idea de los paisajes de aprendizaje es que cada estudiante elija libremente la ruta que quiere seguir y el ritmo que quiere seguir de acuerdo con sus intereses y necesidades de aprendizaje. Estos entornos pues están enriquecidos por medio de tecnologías y de otras estrategias educativas que vamos a comentar más adelante. Vamos a ver un video muy breve que nos explica qué son los paisajes de aprendizaje. Las escuelas del siglo XXI son para todos y para todas. En ellas, la personalización del aprendizaje es un pilar fundamental. Se fomenta que los alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje son la herramienta perfecta para conseguir la individualización y la atención a la diversidad. Si propusieras a tus alumnos aprender dando la vuelta al mundo, buceando por fondos marinos, saltando de planeta en planeta o luchando contra un dragón, ¿qué te acompañarían en el viaje? Seguramente sí. Si somos capaces de aprovechar la imaginación de los niños y sus deseos de vivir aventuras, podremos crear experiencias de aprendizaje motivadoras y sorprendentes. Los paisajes de aprendizaje son una herramienta metodológica que nos permiten combinar actividades de comprensión con mundos simbólicos y así fomentar la imaginación de nuestros alumnos. ¿Cómo llegamos a ellos? Vamos a desvelar 5 claves que te ayudarán a crear tu propio paisaje de aprendizaje. En primer lugar, deberás diseñar actividades variadas. Para ello aprenderás a utilizar las inteligencias múltiples y los niveles cognitivos de Bloom. Posteriormente, crearás diversos itinerarios para que cada alumno decida su camino de aprendizaje. Diseñaremos actividades de diferente profundidad, dificultad. Posteriormente, crearemos un marco simbólico que funcionará como narrativa de los diferentes itinerarios. Después, gamificaremos nuestro paisaje. Para ello, emplearemos las técnicas del juego que aumentarán la motivación de nuestros alumnos, como insignias, tablas de puntos, retos. Y para terminar, aprenderemos a digitalizar el aprendizaje. Para ello, utilizaremos diferentes herramientas digitales, imágenes interactivas, plataformas. Para profundizar en estas claves, puedes acceder a los materiales del curso online. Correcto.
Hay 6 pilares para el diseño de un ambiente de aprendizaje con esta mirada. El primer pilar es la personalización del aprendizaje, mismo que ya se mencionó, la incorporación de itinerarios o rutas, el uso de las inteligencias múltiples y las habilidades de pensamiento de Bloom. El segundo pilar es el uso de metodologías activas que enseñan a pensar y a resolver problemas. El tercero, el uso del storytelling, historias que enganchan al alumno con personajes, desafíos, emociones y problemas que hay que resolver. El siguiente es la gamificación, el poder incorporar algunos elementos de los juegos, como puede ser el uso de niveles, como en los videojuegos, el uso de recompensas, budgets o insignias. Otro elemento más fundamental para su diseño es el uso de tecnologías de la información y la comunicación, que incorporen Internet, aprendizaje basado en la nube, habilidades digitales o game design. Finalmente, también tenemos la evaluación basada en evidencias, una evaluación auténtica o situada que implique la evaluación tanto de los desempeños, los procesos de trabajo, como de los productos, los aprendizajes esperados. He aquí un ejemplo de tabla periódica, pero en este caso es una tabla periódica de otro tipo. Me estoy refiriendo a la tabla periódica de las actividades digitales según la taxonomía de Bloom. Cada uno de los cubitos que tenemos en esta tabla representa los niveles del pensamiento, desde el nivel de pensamiento básico, las habilidades cognitivas básicas, como puede ser la memoria, la comprensión, etcétera, hasta las de orden superior, como puede ser la capacidad de evaluación, de toma de decisiones, solución de problemas, de creatividad, etcétera. Cada uno de estos cubitos nos da un verbo que nos ayuda a pensar en una actividad que se pueda trabajar con el estudiante. Otro elemento más, que ya se mencionó, es justamente la taxonomía de Bloom y las inteligencias múltiples. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de aprendizaje por medio de la cual el estudiante tiene que pensar en una actividad de aprendizaje, perdón, el profesor tiene que pensar en una actividad de aprendizaje que asignarle a su estudiante para trabajar alguna de las inteligencias múltiples. Voy a poner algún ejemplo. Pueden ser actividades que trabajen la inteligencia verbal en un nivel cognitivo a nivel de análisis, o puede ser una inteligencia matemática, o una actividad, perdón, para trabajar la inteligencia matemática a nivel de evaluación, una de tipo naturalista, acuérdense que tiene que ver con esta inteligencia vinculada con el conocimiento científico, que tiene que ver aquí en este caso en el nivel más alto, que es de crear o diseñar. Y cada una de estas actividades están coloreadas por un código de color, donde las rojas son obligatorias, las verdes son optativas y las azules son voluntarias. En un momento más, María Fernanda les explicará cómo diseñó un paisaje de aprendizaje y cómo fue planeando su matriz. También tenemos los itinerarios de aprendizaje, que son los distintos caminos que el alumno puede seguir para llegar al aprendizaje esperado. La idea es personalizar esta experiencia. Vamos a ver finalmente 2 diapositivas más y cedemos la palabra a María Fernanda para que nos muestre su paisaje de aprendizaje. Solamente voy a explicar aquí lo que son los itinerarios. En este vídeo vamos a aprender cómo establecer itinerarios de aprendizaje para nuestros paisajes. Hemos diseñado diversidad de actividades basadas en las inteligencias múltiples y en la taxonomía de Bloom. Llega el momento de organizarlas y secuenciarlas. En primer lugar, tenemos que establecer los bloques de contenidos que tendrá nuestro paisaje. En ellos se definirá qué contenidos y qué destrezas se van a trabajar. Posteriormente, distribuiremos las actividades por cada uno de los bloques, estableciéndolas de forma equitativa o repartiéndolas según nuestros intereses de aprendizaje para el desarrollo de las competencias y el aprendizaje de los contenidos. Una vez establecidas en bloques de contenido, llega el momento de definir qué tipo de actividad será. Si será optativa, es decir, aquellas actividades que los alumnos pueden elegir atendiendo a sus motivaciones, intereses o estilos de aprendizaje. También habrá que establecer qué actividades son obligatorias,
que implican destrezas y conocimientos que todos los alumnos deben adquirir. Y por último, actividades voluntarias que responden al interés del alumno o sirven para subir nota. Una vez establecidas los tipos de actividades, hay que establecer los itinerarios. Los itinerarios se pueden establecer de diferentes maneras. Por ejemplo, como en el paisaje Cómo entrenar a tu dragón, un único itinerario en el que cada bloque se dan las actividades a elegir. Y existen también actividades obligatorias y voluntarias. Otra modalidad consistiría en establecer 2 itinerarios con actividades diversas, es decir, el alumno al principio del paisaje elige qué itinerario quiere recorrer y tendrá que hacer dichas actividades. ¿Veis que son diferentes? Otra modalidad es crear itinerarios con diferentes grados de dificultad o por niveles. Se pueden crear itinerarios de nivel básico, experto, avanzado y nivel intermedio. En ellas se pueden plantear las mismas actividades, pero el grado de profundización y dificultad de los contenidos es diferente. El último paso sería asignar a cada tarea un porcentaje de calificación. Se trata de repartir porcentajes a cada tarea teniendo en cuenta que el 100% es el máximo de nota a alcanzar. En este caso, puedes jugar con las combinaciones de porcentaje que desees. Por ejemplo, la nota máxima a alcanzar con las tareas optativas y obligatorias es el 80 y para alcanzar el 100% hay que entregar las tareas voluntarias. Se trataría de conseguir el 100% máximo y luego traducirla a nota decimal. Recuerda que por cada tarea sería interesante asignar una herramienta de evaluación, como puede ser una rúbrica, una lista de cotejo, un examen, una hoja de observación, para que la evaluación esté completa. Hasta aquí el vídeo de cómo generar itinerarios para paisajes de aprendizaje. Hasta la próxima. Ok, y el último elemento necesario para crear un paisaje de aprendizaje es el storytelling. Nosotros nos basamos en el modelo Pixar de contar historias. Como todos reconocemos esta casa productora que está asociada con Disney, pues reconoceremos inmediatamente a los personajes que están aquí señalados. Por supuesto, me estoy refiriendo a la película Buscando a Nemo. La forma que tiene el modelo Pixar de contar historias es muy sencilla, pero muy efectiva. Si pudiéramos organizar la historia en 3 actos, el primero se referiría a presentar los personajes y su mundo, con toda la rutina en la que ellos viven, hasta que de repente se presenta un conflicto. El segundo acto se refiere a la jornada. Debido al conflicto tenemos una serie de otros problemas que se convierten en obstáculos para el protagonista. Cada obstáculo genera uno nuevo y esto sigue sucediendo hasta llegar al conflicto final, el conjunto de todos los desafíos que Nemo tiene que superar para poder regresar a casa. El tercer acto, el último, finalmente, hace referencia al cambio. Esto se refiere a que aquí son presentados los personajes en su nueva rutina, una vez que ya se han transformado después de haber resuelto el conflicto, y donde se tiene como base este cambio, porque este cambio es un mensaje que es transmitido a la audiencia con el fin de que aprenda algo y también de que se lleve algún impacto emocional. Bueno, pues esos son los elementos que se requieren para diseñar paisajes de aprendizaje. Voy a dejar de compartir mi pantalla para cederle la palabra a María Fernanda con el fin de que nos presente lo que ella diseñó. Hola, muchísimo gusto. Pues como ya me presentaron ese rato, yo soy alumna de la licenciatura en Pedagogía, soy del último semestre, ya estoy a nada de graduarme y pues bueno, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. La verdad, quiero confesarles que es mi primera conferencia en un simposio así tan grande y sobre todo a distancia, entonces espero les guste. Creo que es un producto muy padre, muy innovador que diseñamos una compañera y yo, entonces les voy a presentar el producto. Muy bien, entonces les platico un poco lo que vamos a abordar. Principalmente tenemos vamos a ver el itinerario de aprendizaje por cada tema que realizamos. Ahorita van a ver cómo lo construimos, la matriz de aprendizaje y el storytelling, que precisamente es lo que ya les había platicado Luis, pero de manera mucho más práctica. Denme un segundo, como que se trabó un poco.
Entonces, bueno, antes de presentarles las actividades y lo demás, nosotras dividimos por un código de colores, es decir, está dividido como si fuera un semáforo, rojo, verde y amarillo. La parte roja es la parte obligatoria, es esa actividad indispensable que debe de realizar todo alumno. La optativa, el alumno decide cuál de las dos. Imagínense que es una carretera y tú le das las opciones al estudiante. Entonces él decide la opción A o la opción B. La siguiente es la opción, como lo dice, opcional o plus. Entonces el alumno decide si la quiere realizar, precisamente porque aquí implica la autodeterminación del alumno en lo que va a decidir o no hacer esa actividad precisamente. Entonces, les platico un poco, nuestro tema central fue el coronavirus. Este es un proyecto que salió de la materia de innovación del doctor Luis Medina y todo este proyecto pues lo partimos en 3 grandes temas. El primero, que es el coronavirus. Para ello les pedimos a los alumnos generar un producto audiovisual, que en este caso fue un video, y las 2 opciones para trabajar, que son las de color verde, era o un noticiero o la resolución de caso. Y la opción plus era una actividad que se llama Preguntar al experto. Ahorita se las voy a presentar cómo se las plasmamos a los alumnos en un storytelling. Ahora bien, en cuanto al segundo tema, aquí podemos ver las medidas preventivas de desinfección y sanitización, todo lo que tiene que ver con los cuidados, la higiene y todo lo demás para el coronavirus. Entonces aquí tomamos este tema, el primero que es campaña de desinfección, y son 2 opciones que el alumno tiene que trabajar. O participa en una dinámica de Kidzania, o bien en una videoconferencia en familia. Y la opción plus, si la quiere realizar, es el calendario de limpieza. Por último, en el tema 3 ya es como tal hacerte consciente de qué medidas son efectivas para el manejo de la enfermedad. Entonces aquí les pedimos a los alumnos como actividad obligatoria el lavado de manos. Ahorita les explico las instrucciones específicas que vienen en la actividad. Vienen 2 actividades optativas, que son realizar una receta o un pasaporte familiar. Y como actividad plus, para complementar lo que ya vieron en esta sesión, es una actividad de cuentacuentos, ¿ok? Y bueno, la matriz de aprendizaje, para no ahondar muchísimo en esto, pero solo quiero resaltar que se abordan 3 grandes pilares, que sería la taxonomía de Bloom, en donde realmente definimos las actividades y las conectamos con lo que ya habíamos tenido. Hace uso de las inteligencias múltiples, como bien se los había explicado Luis, porque al final del día necesitamos actividades diversas y variadas para los alumnos, y el itinerario de aprendizaje, que es lo que ya les presenté anteriormente, estas gráficas donde se presentan los temas, lo que es optativo, lo que es obligatorio y lo que es plus. Entonces, aquí pueden ver, en nuestro caso fue una matriz de doble entrada en donde en la parte de arriba de color amarillo están las inteligencias y en la parte vertical de color azul están los niveles taxonómicos. En nuestro caso solo utilizamos 3, creatividad, evaluación y síntesis. Siguiendo este mismo código de colores pueden ver que aquí realmente tenemos todas las actividades definidas y que realmente se conectan con los niveles y con las inteligencias. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya les voy a platicar cómo quedó el producto al final. Espero conozcan esta caricatura, salió hace algunos años en Nick Jr. y es de Kailan, es una niñita que es china y es muy simpática la caricatura porque realmente les presenta a los niños la historia de China, su familia, cómo son las costumbres y tradiciones. Entonces, tomando en cuenta ese personaje, nosotros tenemos 3 personajes: principal, antagónico y secundario. El principal, que sería Kailan; el antagónico, que es el villano Covidio; el secundario, que es el científico. ¿Okay? Entonces aquí primero se plasma el ambiente donde vamos a centrar al alumno para que realmente sepa cómo vamos a empezar la historia. Después les presentamos un conflicto porque como todo buen storytelling tiene que tener algo que capte la atención, algo que dificulte la trama de la historia. ¿Okay? La idea central, pues obviamente que el alumno aprenda de manera progresiva, uno, que es el coronavirus, cómo prevenirlo y cómo educar a los demás para una higiene ante una emergencia sanitaria. Los acontecimientos, así como se los presenta en esta secuencia de Pixar el doctor Luis,
pues realmente nosotros lo hicimos en solo 2 actos y después ya se va a la función de las actividades, ¿no? El propósito o el mensaje central que pretendíamos lograr con estos alumnos, pues era me quedo en casa porque quiero cuidarme y quiero cuidar a. Entonces, realmente recae en hacer esta conciencia y en esta responsabilidad que tenemos ante una epidemia, ¿ok? Y bueno, como ya les había mencionado, fue un producto que diseñamos para la materia de innovaciones educativas de la licenciatura en pedagogía. Lo desarrollé con mi compañera Caroline Leroy, que desafortunadamente no se pudo conectar, pero les voy a presentar lo que hicimos nosotras dos. Y todas estas actividades que les platico fueron diseñadas para Kidzania, lo que antes era la Ciudad de los Niños. Entonces, es para apoyar el área educativa y para fomentar el uso de la educación a distancia en los niños, ¿no? Todas las actividades que les voy a presentar son aplicables en casa y promueven el cuidado integral de la persona y de la familia, ¿ok? Entonces, les voy a compartir ahora el storytelling para que lo vean. Entonces, nosotros lo diseñamos en Genially y bueno, aquí en Genially pueden ver que vienen las instrucciones muy puntuales, muy claras y bueno, les voy a presentar más o menos cómo funciona, ¿ok? Entonces, en esta primera pantalla les presentamos al personaje. El niño interactúa por medio de un pequeño diálogo en donde le presenta el personaje, quién es el malvado COVID o el coronavirus. Después de leer esto, el alumno tiene que dar clic en la sección de siguiente. Aquí les presentamos, esta es una sala real de hospital del actual hospital de Wuhan que tenemos por la actual pandemia. Entonces aquí el personaje les da una breve introducción sobre el problema y después el alumno le da siguiente. Como ven es muy interactivo, es de muchos botones y esta versión es compatible con computadora, iPad, celulares, entonces realmente la disposición de estos recursos lo pueden tener cuando los niños quieran. Entonces aquí ya después de presentarle los 2 actos se van a las misiones de ayuda y aquí está el malvado Covidio que dice no podrán detenerme. Se les presentan 3 misiones de ayuda, entonces el alumno tiene que seguir la secuencia, 1, 2 y 3. Entonces entra en la primera, se le presenta un código de colores así como el que yo les presenté a ustedes sobre actividades obligatorias, optativas y opcionales. Entonces siempre lo tiene en cada uno de los tableros para que entonces vea cuáles son las actividades que tiene que realizar y en qué secuencia. Entonces, por ejemplo, en la misión 1 les presentamos un video, tienen que ellos realizar un video, les damos todos los recursos, las instrucciones muy puntuales, muy claras de lo que tienen que realizar y los criterios que debe de contener su video, ¿ok? Segundo, viene una actividad que se llama Haciendo el Experto. Como ustedes recuerdan, cuando vas a la Ciudad de los Niños, a los niños los tratan como señor o señora. Entonces, siguiendo esa línea del guión que ya tiene Kidzania, ponemos, estimado señor, eres médico de nuestro Hospital Ángeles en la ciudad de Kidzania y una escuela te ha pedido que acudas a explicar a los niños de primaria sobre el COVID-19. Entonces, aquí las instrucciones son muy puntuales. El niño tiene que realizar las actividades, ¿ok? Al final, cada una de las actividades no solamente es que las tienen que realizar, sino que también tienen que subir las evidencias. Entonces, el niño tiene que dar clic en el botón que dice tal cual, clic aquí, y todas esas evidencias se suben a la página de Facebook de Kidzania, justo para retroalimentar y que verdaderamente veamos si los productos se están realizando, ¿ok? Por último, ya en la sección de punto extra, les pedimos a los niños que revisen la conferencia del Dr. Gatell, que se realizó el 30 de abril, en donde los niños le preguntaron al subsecretario acerca del coronavirus, mitos, realidades y todo lo demás. Entonces aquí para no, que ellos realicen una actividad mucho más compleja, les pedimos que nada más respondan 3 preguntas generadoras, ¿no? ¿Cómo podremos reducir el contagio? ¿Qué piensas sobre este suceso? Y si podrías encontrar una solución al problema, ¿no? Como les digo, las instrucciones vienen muy puntuales, son muy claras, vienen paso por paso que tiene que realizar el alumno. Y bueno, la segunda misión, que la diseñó mi compañera Caroline, ella les pedía igual, con esta misma secuencia del itinerario de aprendizaje y de los paisajes de aprendizaje, diseñar toda esta parte de infografía, participar en Kidzania, una videoconferencia, un calendario del mes. Luego ya la última misión que les presentamos, realmente es ya en sí los manejos efectivos para ¿cómo lo puedo decir? En la prevención de la enfermedad, ¿ok?
¿ok? Entonces, aquí se les presentan como primera actividad que se tienen que lavar las manos, tienen que realizar una investigación sobre cómo lavarse bien las manos, cuál es la técnica, el tiempo, qué hacer y qué no, los beneficios, y tienen que realizar un video donde nos expliquen cómo es este lavado de manos y precisamente lo tienen que subir a YouTube, ¿ok? Entonces, la dinámica aquí es que el video con mayor número de likes es el que van a compartir en la página de Kidzania, ¿ok? Después les pedimos una actividad de una receta que se llama Master Kit Chef, en donde en familia tienen que seleccionar una receta y preparar ya sea repostería, platos fuertes, aguas frescas, etcétera. Y aquí tienen que seleccionar qué roles se van a distribuir en familia y antes de comenzar ya en sí a grabar el video, tienen que definir el nombre del platillo, los ingredientes, las porciones, el procedimiento escrito tal cual como si redactáramos una receta y las propiedades nutricionales, ¿no? Entonces, al preparar el platillo deben de tomar fotos sobre el proceso para que conozcamos cómo lo desarrollaron y compartir su receta dando clic en el botón de evidencias que los dirige a la página oficial de Kidzania, ¿ok? Por último, como actividad opcional, les pedimos a los niños que revisen una página, espero la hayan escuchado, está muy interesante, pero Save the Children es una organización dedicada al cuidado de la niñez, entonces lanzó una convocatoria en estos tiempos de COVID a artistas, ya sean influencers, actores, varias personalidades. Entonces están leyendo cuentos a los niños de su cuenta de Instagram. Está muy padre porque realmente interactúan mucho con los niños y los cuentos son diferentes. Por ejemplo, está el que sale de Capitán América. El 10 de mayo estuvo Meghan Markle con su hijo, entonces los dos estuvieron como leyendo el cuento, interactuando, entonces está muy, muy padre para realizar en casa, ¿ok? Y bueno, otra de las actividades optativas fue el pasaporte familiar y bueno, aquí les ponemos las instrucciones de lo que tienen que realizar y diseñamos. Déjenles, les muestro qué diseñamos, pero es un pasaporte en familia. Entonces, un segundo. Entonces, bueno, aquí es un pasaporte en familia, son las instrucciones. Les ponemos un breve contrato que implica el compromiso, que realmente todos los miembros de la familia se comprometan a realizar las actividades y en la siguiente sección vienen una actividad por día que deben de realizar en familia. Entonces, todas las actividades de lo que los niños realizan es muy puntual, es muy lógico y secuencial para que ellos entiendan paso por paso qué es lo que tienen que realizar. Entonces, bueno, ya después, regresando a las misiones, los niños ya terminaron estas 3 misiones y hay 2 botones, terminar misión o darle clic en siguiente. Si ellos dan clic en siguiente, les aparece una pantalla donde viene todo el material extra, es decir, manualidades para que aprendan a hacer origami con el personaje de Nick Jr., que en este caso es Skyline, realizar un puzzle o ver los episodios de Nick Jr., ya sea en español, en inglés o en el idioma que ellos quieran, ¿no? Le dan clic en terminar la misión, ya es esta última pantalla, y en esta dice, has logrado completar todas las misiones y lograste que tu comunidad esté mejor informada ante el COVID-19. Entonces el niño da clic en el botón y les aparece el certificado que realmente, o sea, avala que el niño participó en las misiones y en las actividades. Entonces, siguiendo esta misma secuencia que yo les platicaba de Kidzania, al señor, a la señora, pues realmente ese es el producto que diseñamos. Listo. Muchísimas gracias, María Fernanda. Bien, vamos a pedirle entonces a la moderadora que nos haga favor de pasar a la siguiente etapa de la conferencia. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Luis Medina. Muchas gracias, María Fernanda. Vamos entonces a dar apertura a preguntas y respuestas o si alguien tiene algún comentario. Tenemos 2 opciones. Pueden escribir las preguntas en el chat o pueden levantar su mano como una de las herramientas de nuestra plataforma y de esa manera le damos la palabra. En caso de levantar la mano por la plataforma, puede abrir su micrófono
y poder de viva voz hacer la pregunta al doctor Luis Medina. Aprovechemos. Bien, adelante, por favor. Buenas tardes, profesor Luis Medina. Mucho gusto, mi nombre es Anayeli, estoy en el Hospital Vital, aquí en la avenida Miguel Alemán. Estoy escuchando su ponencia y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer que la educación sea más homogénea en la innovación educativa? Porque tenemos varias zonas, la zona alta, la zona urbana, los barrios bajos y los indígenas, los niños indígenas que necesitan esa innovación. O sea, ¿cómo hacer que la innovación sea más homogénea? La educación más que nada. Claro que sí. Muchas gracias por su interés, doctora. Gracias. Aprovecho también para comentar que la maestría en educación se ha llevado a grupos cerrados a los hospitales, específicamente en el Hospital General de México, donde ya tenemos ahí 3 generaciones de médicos, enfermeras, incluso hasta algún veterinario. Yo no sabía que en los hospitales había veterinario para el bioterio, Sí. formados ahí también en este programa, que la verdad ha sido afortunadamente muy exitoso. Del INER también los estaban invitando, pero justamente se presentó la contingencia y fue necesario posponer la apertura. Pues bueno, en respuesta a este interrogante, tengo la siguiente reflexión. Efectivamente, cuando inicié la charla, comenté que uno de los grandes problemas es que México no es un solo México, son muchas realidades. Tiene toda la razón, en el sentido de que no tiene nada que ver una escuela urbana de nivel socioeconómico bajo, medio o alto con una rural, que está además en una cabecera municipal o incluso hasta en un pueblito alejado. Definitivamente la innovación educativa implica la transformación de la forma de trabajo de los docentes. No importa tanto el hardware o el software, eso es lo de menos, o la conectividad. Lo más importante es el mindware, es decir, el paradigma educativo que el profesor utilice para preparar sus clases y para impartir sus clases. En las prácticas que tenemos en la licenciatura en Pedagogía en la Ciudad de México, hemos realizado apoyo a escuelas rurales que tenemos en el Estado de México, y a mí me ha sorprendido maravillosamente cómo en una escuela multigrado, donde teníamos dividida la población de alumnos, en un solo grupo alumnos de primero, segundo y tercero, en otro grupo cuarto, quinto y sexto, y el profesor lo que hacía para enseñarles matemáticas era sacaba a los chicos digamos que tenían un área extensa donde tenían unas canchas que eran canchas no eran de tierra, sino más bien ya tenían cemento, y ahí los chicos se ponían a tirar el yoyo y les tomaban el tiempo. Y de esa manera los grandes y los chicos se ayudaban entre sí. Unos aprendían a sumar, otros a restar, otros a sacar promedios, etc. Entonces, la magia o el secreto para hacer llegar la innovación educativa a cualquier nivel educativo y a cualquier también realidad educativa está en la formación de los docentes y en el liderazgo de los directivos que realmente crean las condiciones para que esto pueda suceder.